Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Muy buenos días, bienvenidos a Frente. Es un placer compartir esta mañana con un candidato presidencial, el candidato presidencial del Partido Liberal, Yanni Rosenthal Hidalgo, a quien le doy la bienvenida al programa. ¿Qué tal, Yanni? Buenos días. Buenos días, Renato. Muchas gracias por la oportunidad, por el espacio. Yo sé que usted está con las 2 vacunas ya, sé que ayer se hizo una PCR, así que queda en la absoluta discrecionalidad de seguir con la mascarilla o no. Bueno, pues muchas gracias. Sí, efectivamente, ya me puse las 2 vacunas. ¿Qué vacuna se aplicó? Me puse la Moderna. La Moderna. ¿Aquí se las aplicó? Aquí. Me las puse aquí y hace ya unos 3 meses creo que me puse la segunda dosis y precisamente me hice hisopado ayer, porque los fines de semana yo, después de las reuniones, a los jóvenes les gusta mucho tomarse fotos. Y hay veces me tomo 300 fotos, 400 fotos después de una concentración grande. Y tuvimos unas muy grandes el sábado y el domingo. Entonces me hice hisopado. ¿Y negativo? Negativo, claro. Si no, no estuviera aquí. De hecho. Pues aquí está don Yanni Rosenthal Hidalgo para presentar su plan de gobierno y obviamente hablar también sobre coyunturas que se presentan, y este proceso electoral está lleno de coyunturas, está lleno de elucubraciones, y bueno, no creo que haya proceso electoral en el mundo, por muy primer mundo que sea, que esté libre de las elucubraciones. Hemos visto las campañas electorales de Estados Unidos, que por excelencia es una democracia que admiramos los hondureños, llenas de mucha confrontación, de mucho debate, de redes sociales, de muchos comentarios en redes sociales. Así que obviamente que preguntaremos sobre todo del plan de gobierno que tiene Yanni Rosenthal Hidalgo y toda esta coyuntura electoral. Para comenzar, ¿qué percibe del ambiente electoral? ¿Tiene la certidumbre que tendremos un proceso donde horas después de computado ya un buen porcentaje de los votos, los derrotados sabrán admitir que hubo más votos para el que se declare ganador, Yanni? Esta es mi 15ª campaña, Renato. Sí. Y en todas esas campañas he visto de todo. He visto gente que ha estado de acuerdo con los resultados, he visto gente que se niega a reconocerlos, he visto fraudes y trampas que también han causado que sea difícil para el perdedor reconocer una trampa. Recuerdo la campaña del 93, creo, interna, mi padre contra Beto Reina, cuando el famoso fraude de la magia blanca, y también pues en el 2005, cuando Pepe Lobo no quería reconocer el triunfo de Mel Zelaya y tomó casi 27 días que se reconociera. Así que no sería la primera vez si eso ocurre, ¿verdad? Sin embargo, pues ahora la tecnología hace que esta campaña sea diferente.
y yo tengo las expectativas cifradas en dos temas ahí. Uno es en el tema de la huella dactilar y las medidas biométricas que llaman ellos, que permitirían que sea imposible que personas que no estén físicamente presentes puedan votar, como ha ocurrido en otras ocasiones. Y lo segundo es la transmisión de los resultados desde el centro de votación, que evita el paso de la transcripción aquí en Tegucigalpa, y además evita otra cosa, que es el tema de que en las mesas mucha gente, por el bajo nivel educacional, comete errores de suma. Errores sencillos, ¿verdad? Digamos, vienen 300 papeletas en la urna, saca 50 votos Renato, saca 100 votos Yanni, sobrante 150 y ellos ponen sobrante 170. Entonces, eso le llaman error de balance. En las internas hubieron 8.000 mesas, 3 partidos, 24.000 urnas, ¿verdad? 24.000 urnas. De esas 24.000 venían con errores como 7.000. Entonces es un problema grande que hemos tenido. Ahora, con las tabletas que van a tener en los centros de votación, tienen que ingresar los datos y por supuesto la tableta no le permite que no cuadren. Entonces van a venir cuadrados esos datos, ya no van a haber esos errores de balance. Y eso reduce mucho los problemas de transcripción en Tegucigalpa. Reduce mucho también tener que hacer escrutinio especial, pasar las auditorías. Le da credibilidad al sistema, le da agilidad, porque esos datos al venir directo pasan directo a divulgación también, sin necesidad de la transcripción, acelera mucho el proceso. Si funciona así como lo están explicando, entonces deberíamos tener resultados muy pronto, con una cantidad importante de los resultados. Los partidos sí queremos que los resultados vayan siendo prorrateados. Prorrateados me refiero a que si San Pedro Sula o el departamento de Cortés y el departamento de Francisco Morazán actualmente tienen más o menos 940.000, 950.000 votantes cada uno. Quedaron como 3.000 votos de diferencia entre el tamaño de esos dos departamentos. Equivalen más o menos a un 20% del censo, cada uno de esos dos departamentos. Y de ahí están los demás departamentos. Entonces, cuando los datos se vayan divulgando, si Francisco Morazán tiene 20%, pues que 20% de lo que se está divulgando sea de Francisco Morazán. 20% de Cortés, 8% de Lloro, o sea, de acuerdo a su peso proporcional en el censo, que así se divulgue, para que no ocurra también lo de los votos rurales que ocurrió, que después nadie creía. Bueno, yo sigo sin creer, ¿verdad? Pero que causó mucha controversia en este país. ¿Usted cree que no ganó Juan Orlando Hernández la pasada elección? Yo creo que había una tendencia irreversible y sorprendentemente se reversó. Efectivamente, ellos tienen ese argumento que le digo yo de que no entraban los votos rurales y entraron al final, y por tanto la decisión del Consejo Nacional Electoral hoy de que entren todos los votos al mismo tiempo elimina esa duda que muchos hondureños tenemos. A esta altura ya no tiene caso porque está a punto de terminar su segundo periodo, pero para constancia de la historia y el pensamiento de Yanni Rosenthal Hidalgo, ¿cree que Juan Orlando es un presidente ilegal? Creo que es ilegal la reelección, que nunca debió suspenderse ese artículo, y en el caso nuestro del Partido Liberal, nuestros propios estatutos lo prohíben la reelección, y yo me opongo a la reelección, y considero que la forma en que se suspendió ese artículo es ilegal, y por tanto no debía haber participado, ni tan siquiera. Inclusive, hay un nuevo fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que salió recientemente, que creo que usted lo ha comentado. Claro, así es. En relación a que muchos políticos estaban arguyendo que era una violación a los derechos humanos no permitirle a un presidente su reelección, pero eso ya ha sido desvirtuado por los cientistas que han estudiado el asunto. Pero yo comencé preguntándole por el panorama electoral. Hay un consejo consultivo, ustedes tienen representación en ese consejo consultivo. Además, el Partido Liberal forma parte del Consejo Nacional Electoral. La información que tiene usted le da certidumbre que después de haber gastado casi 3.000 millones de lempiras en este proceso de primarias y generales, tendremos una elección que evite ese desastre de los últimos tiempos, donde el país estuvo a punto de irse a una guerra civil con todas las consecuencias que eso implica para la convivencia, para la economía nacional. Lo que le puedo decir es que los partidos hemos hecho lo propio para que se tengan los recursos para poder tener el proceso que usted está preguntando. Es más, el Partido Liberal
hizo un papel fundamental ahí, porque en medio de la confrontación del Libre y el Partido Nacional, cuando se estaba aprobando la ley electoral, cuando se estaba aprobando el presupuesto ampliado para el Consejo Nacional Electoral, cuando se hicieron algunas reformas que pidió el Consejo, cuando se aprobó el préstamo para el registro de las personas, el Partido Liberal fue el que logró que ocurriera todo eso, porque recurrimos inclusive a apoyo de las Naciones Unidas, del PNUD, de la Unión Europea, para que nos ayudaran a poder lograr que se desenmarañara la cosa, que pudiéramos llegar a consensos y que se aprobaran todas esas leyes. Y pienso que si no hubiera sido por la bancada del Partido Liberal y el Consejo Central Ejecutivo, no se hubiera logrado encontrar ese consenso y no se hubiera logrado aprobar esas leyes. Entonces, los políticos hemos hecho lo propio para entregarle las herramientas necesarias a las consejeras, al Consejo Nacional Electoral, al registro de las personas, para que ellos puedan cumplir con su labor. Entonces, desde ese punto de vista, ellas cuentan ahora con el presupuesto. Ellas y él, ¿verdad? Porque también está Kelvin. Cuentan con el presupuesto y cuentan con las herramientas, están siguiendo un cronograma que ha tenido sus tropiezos. Uno de ellos, pues, cuando el sorteo vimos todo lo que ocurrió, ¿verdad? Eso también que ocurrió en el sorteo nos da un antecedente de lo que podría ocurrir. Y es otro tema que yo también he platicado mucho con la comunidad internacional y en el cual el Partido Liberal está muy enfocado a evitar que vaya a haber violencia electoral o postelectoral. Pero mucho tiene que ver con el comportamiento de los partidos, con el comportamiento de los consejeros electorales. No me imagino un escenario después de la inversión que se ha hecho en tecnología, donde el consejero presidente tenga un resultado, donde la consejera liberal tenga otro resultado, donde la consejera de Libre tenga otro resultado. No me imagino tanta irresponsabilidad viendo los antecedentes de los procesos previos que hemos tenido en el país. ¿Qué rol juegan los partidos políticos, el Partido Liberal, centenario, en función de que ese escenario no se materialice, no se concrete, sino que se actúe de manera colegiada, profesionalmente, Yanni? Pero la última palabra que digo es la más importante, ese es un ente colegiado y por tanto tienen que votar y no es que cada quien se va a disparar a decir lo que él quiera, pues eso no puede ser, ¿verdad? Entonces, y el Partido Nacional acusa inclusive pues lo voy a decir con nombre y apellido, a Aristides Mejía, de que él se disparó a dar una... de anticipar un resultado cuando Manuel Zelaya Rosales. Correcto. Me imagino que se refiere a ese proceso. Sí. Y ahora pues ellos temen que ocurra lo mismo. Y los de Libre temen que ocurra lo mismo y nosotros también. Pero yo confío, por lo menos en la representante del Partido Liberal, yo confío en su responsabilidad, su profesionalidad. Entonces, y además conozco a Ritzi, fue compañera mía en el gabinete de Mel Zelaya, y tengo la expectativa de que actúen con mucha responsabilidad para el país y que estén conscientes que cualquier error, por pequeño que sea, del Consejo Nacional Electoral puede producir violencia en el país. ¿Podemos fiarnos de toda esa tecnología? Ustedes que están integrados en el Consejo Consultivo, usted tiene su representación, se han hecho pruebas, ¿es fiable? ¿Podemos tener certidumbre los hondureños que este proceso electoral va a reflejar en las urnas el sentimiento popular del hombre o la mujer que los hondureños queremos gobierne Honduras? La tecnología que se está implementando es sencilla, es un lector de huellas y un iPad, o sea, no es, y un software que es sencillo también. Sin embargo, la tecnología no es infalible, ¿va? Hay veces que nos levantamos y el iPad no enciende, pues. Entonces, vamos a depender de la tecnología en cierta manera y en algunos casos va a fallar. Hay procesos de respaldo para cuando falla la tecnología, pero repito, es sencilla. Sí escuché yo de algunos personas de la comunidad internacional decir de que el tiempo en el cual se está implementando la tecnología es bien corto y que su experiencia en otros países es que se ha hecho en más tiempo y que aquí lo estamos haciendo en un tiempo bien reducido, pero es por culpa del Congreso, no es por culpa del Consejo, porque se tardó demasiado el Congreso en aprobarle el presupuesto. Un presupuesto que se debe haber aprobado en mayo terminó siendo aprobado, si no me equivoco, a finales de julio o en agosto, ¿verdad? Entonces eso le recortó mucho tiempo al Consejo. Entonces, escuché eso de algunos participantes de la comunidad internacional. Bueno, tenemos que cumplir con nuestras pausas comerciales. Yo tengo mi agenda para consultarle al candidato liberal Yanni Rosenthal Hidalgo. Yo sé que Honduras
tiene muchos problemas. Aquí casi todos los problemas son prioritarios. Casi todos deben resolverse de manera simultánea. Pero yo voy a comenzar con lo económico. Voy a comenzar por esta área que es fundamental. Los hondureños anhelamos un país que genere riqueza, que esa generación de riqueza lo desarrolle económicamente, que ese desarrollo económico, esa generación de riqueza, permita la generación de empleo, que esa generación de empleo, que ese desarrollo económico nos permita tener suficientes presupuestos públicos, como por ejemplo que el otro año el Ministerio de Educación tenga 4.000 millones de lempiras más, porque se ha lanzado un planteamiento para atraer a todos los educandos que han desertado. Es decir, yo quiero más riqueza para que el presupuesto de salud pública mejore la infraestructura sanitaria, mejore el recurso humano, se capacite el recurso humano. Y ahí viene la pregunta del millón. ¿Cómo se genera desarrollo económico? ¿Cómo se genera crecimiento económico? Vamos a partir de ese punto, porque el ideal es que haya bien común y es que haya menos inequidad en el país, menos desigualdad. Yanni, ¿se puede lograr eso en las condiciones de Honduras actualmente? Solo dígame sí o no y después desarrolla su planteamiento. Sí se puede. ¿Se puede? Sí se puede. Así como estamos, porque aquí el éxito se mide por lo macroeconómico, pero todos decimos, eso no tiene derrama sobre el populacho, sobre la mayor parte de la gente. Es un error. Aquí viven del éxito macroeconómico. Es correcto. Están utilizando los indicadores equivocados. Y yo considero que el indicador más importante para nosotros debe ser la reducción de la pobreza, el acceso a la salud, el acceso a la educación, y que los indicadores macroeconómicos sean indicadores de segundo nivel que ayuden a que esos indicadores que tienen más prioridad avancen. Entonces, hay indicadores macroeconómicos como por ejemplo la inflación, nos interesa mantenerla baja para que no suba el costo de la vida. Entonces, inciden, ¿verdad?, el crecimiento económico para que el ingreso per cápita crezca. O sea, sí hay una relación entre unos y otros. El error está en enfocarse únicamente en los indicadores macroeconómicos y no en los que verdaderamente interesan, como, número uno, el indicador de las personas que viven debajo de la línea de la pobreza, y dos, el acceso a la educación, que usted habló, a la salud, a la nutrición. Y pues después de la pausa, ¿qué usted quiere hacer? Pues, ese es el puntito, en las condiciones del país, con la imagen del país, con la situación del país. ¿Puede Honduras a corto plazo salir de este atolladero económico y generar más empleo y mejorar el nivel de vida de la gente? Por ahí comenzamos con el candidato presidencial del Partido Liberal, Yanni Rosenthal Hidalgo. Es la primera pregunta. Todo mundo debería tener su compromiso en cualquier trinchera, no digamos los políticos, de trabajar con perseverancia, con ahínco, con honestidad, para generarle riqueza al país, buscando el bien común. El bien común debe ser el objetivo final, que todos nos sintamos viviendo bien en el país, que todos, si vamos a un hospital público, salgamos satisfechos de ese hospital público, que lo tiene todo. No que nos van a dar la receta para que compremos el medicamento en una farmacia, no que nos digan, venga dentro de 6 meses para la operación, porque hay una fila enorme de gente que quiere ser intervenida quirúrgicamente. Que tengamos una escuela pública con enseñanza bilingüe, donde prime la calidad de la educación. Pero para eso el país necesita generar riqueza, y ese es el puntito clave que yo le pregunto a Yanni Rosenthal Hidalgo. En esta situación de Honduras, con la imagen del país acicateado por la inseguridad ciudadana, por la inseguridad jurídica, por los problemas políticos, ¿puede Honduras recuperarse económicamente y cómo, Yanni? Sí puede. Nosotros tenemos un plan de gobierno que está basado en 2 grandes pilares.
Uno es transformar la economía de una economía que hoy es de consumo interno en una economía de exportación, que es un cambio trascendental en la forma de hacer negocio de una economía. Y el segundo pilar es lo que llamamos el ingreso básico universal, que es un nuevo bono que voy a explicar en un momento. En cuanto a transformar la economía, nosotros consideramos de que la economía hondureña, debido a la pandemia, al huracán ETA, el huracán Iota, ha perdido ya demasiados empleos, la gente ha perdido demasiado su nivel de ingreso y no hay suficiente circulante y suficiente recurso interno para reactivar la economía. Por tanto, tenemos nosotros que lograr convertir a Honduras en un país que sea una máquina exportadora. No se puede de un solo. Entonces yo he diseñado un esquema en fases, con una primera fase de poder aumentar mucho las exportaciones de productos agroindustriales en el primer año de gobierno, en el 2022. ¿Por qué eso primero? Porque Honduras ya lo hace, ya sabe cómo exportar melones, ya sabe cómo exportar camarones, bananos, palma africana, todo lo que Honduras exporta. Entonces es más fácil aumentar esas exportaciones que empezar con algo nuevo. Una segunda fase en el segundo año, en el 2023, de aumentar mucho las exportaciones de manufactura ligera, que es algo que Honduras también ya lo hace en menor escala, únicamente en el Valle de Sula principalmente, pero que Honduras puede aprovechar la coyuntura geopolítica del desacoplamiento de la economía coreana y la economía americana con la economía china, que están desinvirtiendo mucho en ese país. Esas desinversiones se han estado trasladando a otros países. Los mayores beneficiarios en este momento han sido Malasia, Vietnam, la India, y aquí en Latinoamérica, México, Colombia y Costa Rica. Y Honduras no ha aprovechado eso. Y yo le he venido diciendo al gobierno por más de 2 años, desde que estaba en Estados Unidos le mandaba cartas y le decía aprovechen esta oportunidad, porque hay un concepto ahora en Estados Unidos que llaman nearshoring. Existía antes el concepto offshore, de mover la empresa de Estados Unidos al lugar donde esté más barata la mano de obra, pero se fueron muy lejos y además pues no contaban con el conflicto geopolítico que comienza a existir entre Estados Unidos y China. Entonces las empresas americanas ahora están buscando nuevas ubicaciones y también por un concepto de lo que ha subido el precio del flete entre China y Estados Unidos, que no voy a profundizar en eso ahora. Entonces hay mucha oportunidad para Centroamérica. República Dominicana la está aprovechando bastante, Costa Rica lo está aprovechando bastante, nosotros no lo estamos aprovechando. Pero expliquémosle primero el concepto de manufactura ligera a la gente, porque reconozcamos el nivel de escolaridad bajo que tenemos y de repente no todo el mundo entiende. Bueno, hay manufactura ligera y pesada, por supuesto, ¿verdad? Entonces manufactura ligera es producir ropa, producir arneses eléctricos, producir materiales médicos, producir equipos médicos pequeños. Por ejemplo, en Costa Rica hay ahora algunas fábricas que fabrican las platinas para cuando le ponen una rodilla, las láminas que van aquí dentro del estómago, una hernia, los stems que van en el corazón, tienen fábricas de agujas y jeringas, de gorras médicas, guantes médicos, gabachas médicas. Es una industria grande. Y Estados Unidos, por la pandemia, se dio cuenta que en Estados Unidos no hay ni una fábrica de eso y que todo tenía que esperar en China, y los chinos dijeron, bueno, nosotros primero y ustedes después. ¿Va? Entonces ahora pues están poniendo sus propias fábricas, principalmente en Costa Rica y México. Entonces a esa manufactura ligera es que podemos aspirar los hondureños. Y atraer esas fábricas, ¿qué tan fácil o difícil es, Yanni? Depende de la capacidad del gobierno para implementar los planes. Este gobierno contrató una empresa que se llamaba McKinsey. McKinsey & Company es una de las 3 principales empresas consultoras del mundo, una empresa de clase mundial. Y le diseñó a Honduras un plan en el 2014 que se llamaba Honduras 2020. Extraordinario el plan. Yo no lo había leído hasta hace como un año. ¿Y qué pasó? No lo implementaron el plan. Entonces ahí caemos, pero en algo que quiero referirme en un momento, que es la capacidad de un gobierno para implementar sus propios planes. Pero me permito terminar primero con lo de la transformación de la economía. Entonces, la segunda fase es transformarla en una economía de manufactura ligera y una tercera fase, en los últimos 2 años, de poder convertir a Honduras en un exportador de servicios tecnológicos, como software coding o escribir programas de computadora y ese tipo de servicios. Ya hay empresas haciéndolo en Honduras en pequeña escala, ya hay empresas en Costa Rica haciéndolo también. Entonces, no es el software de más avanzada, pero cada software contiene una serie de rutinas secundarias que llaman ellos. O sea que cuando usted usa una aplicación, la aplicación está hecha de varias partes.
Hay partes que son complejas, hay partes que son sencillas. Esas partes sencillas se pueden hacer acá. Y para eso, por supuesto, hay que educar a los jóvenes primero. Por eso estoy dejando esa fase para la tercera parte, para el tercer y cuarto año de gobierno, para durante los primeros 2 años poder educar a los jóvenes para que puedan hacer eso. El objetivo es que después del cuarto año de gobierno el PIB de Honduras sea producido principalmente por sus exportaciones y no por el consumo interno. El Producto Interno Bruto de Honduras sea producido especialmente por sus exportaciones. Y ahora mismo el PIB de Honduras, ¿de dónde se nutre? Del consumo interno. Del consumo interno. De lo que nos vendemos entre nosotros mismos. Entonces, eso hace que Honduras crezca muy lento. El ritmo de crecimiento de Honduras durante los años antes de la pandemia anduvo entre 3 y 5%. Creo que 4.7 el más alto, 3.2 el más bajo. Durante el año pasado, la economía decreció 10%. Entonces perdimos todo lo que hemos avanzado en 3 años y más. Y entonces ahora hay algunos estimados de la CEPAL que dicen que nos va a tomar 5 años volver a regresar donde estábamos 3 años de la pandemia. Entonces tiene que haber una transformación importante en la economía para lograr que crezca el 6%, para poder recuperar todo lo perdido y poder avanzar y poder reducir la pobreza. Entonces esa proyección que me hace el Banco Central, que para el próximo año tendremos un crecimiento económico del 6.2% en las condiciones actuales, o este año, perdón, muy difícil lo logremos, muy difícilmente lo logremos. Lo que pasa es que le voy a poner un ejemplo. Mire, si usted tiene 100 y le rebaja el 10%, le quedan 90, y la sube el 6% y llegó a 96, no regresa a 100. ¿Me entendió? Le vuelvo a... Si usted tiene 100 y le rebaja 10%, le quedan 90. Y de ahí crece 6, no es que crece a 96. Aunque creciera 10 otra vez, solo crece a 99, no crece a 100, porque el crecimiento es sobre una base menor. Entonces, no está regresando Honduras, aunque crezca el 6%, a donde estábamos hace 2 años, cuando teníamos menos población. Entonces, somos más pobres. Aunque regresemos a donde estábamos hace 2 años, somos más pobres. Tenemos que hacer una economía más grande. Ayer mismo yo escuché a técnicos de la empresa privada hablar de que ese 6.2% que se proyecta muy difícilmente se logre. Hablan de a lo sumo 3.2% para este año. ¿Usted ve la proyección en cuánto? Yo sí creo que vamos a superar el 5% y posiblemente lleguemos al 6%, pero es nada más una recuperación porque se reactivó la economía que estaba completamente cerrada. Pero eso no significa que va a haber aquí una prosperidad, porque tenemos nosotros un problema de 500.000 empleos perdidos debido a la pandemia. Entonces son demasiados empleos, estamos hablando del 12.5% de la población económicamente activa. 1 de cada 8 hondureños perdió su empleo formal. Entonces por eso viene el segundo pilar de mi plan de gobierno. El primero ya se lo expliqué, convertir la economía en una economía de exportación. El segundo se llama Ingreso Básico Universal, IBU lo llaman. No es un invento mío. Es un invento de grandes economistas de clase mundial que se han ganado el Premio Nobel de la Economía, encabezados por Milton Friedman, el doctor Palizades y otros economistas que han propuesto esta idea. La idea consiste en que todos los hondureños, sin distingo de clase, de condición, reciban un bono de 1.500 lempiras mensuales de parte del gobierno, 18.000 lempiras al año. Hasta Renato Álvarez lo puede cobrar si quiere. Lo único que lo van a poner en una página y va a salir, ¿verdad?, si lo cobra. Pero el primer año vamos a entregarlo a 3 millones de hondureños porque no da el presupuesto. Y de ahí vamos a ir creciendo hasta llegar a los 5 millones de hondureños mayores de 18 años. Esto es una redistribución de la riqueza muy importante, porque se requieren 54.000 millones de lempiras al año para empezar. Estamos hablando de la quinta parte del presupuesto dedicado a esto. Pero la razón que estamos haciendo esto es para poder redistribuir la riqueza hacia los municipios más pobres. Yo fui a anunciar este programa a un municipio que se llama Piraera Lempira, donde hay 7.000 votantes. Todos clasifican para el bono. Es tan pobre el municipio que todos clasifican para los bonos. En este tiempo ahora ahí hay bono 4.000, hay bono 8.000, hay bono de la madre soltera, hay bono del adulto mayor, hay bono de tecnológico que le llaman cuando le dan fertilizante y semilla, hay vida mejor, hay líderes de familia, una serie de programas. ¿Qué hace el gobierno nacionalista con esos programas? Va donde la gente y le dice, te voy a incluir en la lista del bono, pero tenés que ir a votar a la urna nacionalista en las internas, tenés que votar por el Partido Nacional en las generales, tenés que ir a la concentración del Partido Nacional cuando vengan nuestros líderes. Politizan completamente.
Y además, mucho de ese dinero se distribuye en efectivo y en el camino se roban una parte del dinero. Entonces, tenemos que transformar completamente. Actualmente más o menos unos 6.500 millones de lempiras son lo que distribuye en bonos el gobierno, y otros 3.500 millones gasta en administrar esos 6.500. Es uno de los programas más ineficientes del mundo. Y es que mi esposa trabajaba en una ONG que atendía a niños con necesidades allá en San Pedro Sula, una ONG internacional. Y entonces le enseñó que una buena ONG consume, digamos, un 8% del dinero que recibe. Si la ONG recibe $1 millón, gasta 80.000 en administrarlos y logra entregarle 920.000 a los beneficiarios. Pues aquí los programas del gobierno se comen 33% del dinero en administrar los bonos. Entonces, de los 58.000 millones de lempiras que ocupamos, 54.000 millones, perdón, 10.000 salen de ahí de los mismos bonos que ya están. ¿Qué cambio hace esto? Vamos a volver a utilizar el ejemplo del Piraera. Si nosotros todos los meses le damos a 7.000 votantes 1.500 lempiras, a ese pueblo empiezan a entrar 10 millones de lempiras mensuales. Para ese pueblo es una tremenda cantidad. Para empezar, a la alcaldía, que cobre el 1% sobre volumen de ventas, le van a entrar 100.000 lempiras de impuestos. Luego se genera una gran actividad económica ahí adentro. Y las pulperías empiezan a vender más, los talleres empiezan a vender más, todos empiezan a vender más. Los que producen alimentos venden más también. A su vez, ellos también tienen que comprar más cosas en las fábricas de alimentos que están aquí en Tegucigalpa, que están en San Pedro Sula. Esas fábricas, a su vez, pues también tienen que contratar más empleados para poder suplir esa demanda adicional. Y entonces comienza un círculo virtuoso en vez de lo que tenemos ahora, que es un círculo vicioso en nuestra economía. El Fondo Monetario Internacional me invitó la semana pasada, el viernes creo, el jueves. Yo creía que ellos iban a estar en contra de esto. Pensé que para eso me habían invitado. Y fui a hablar con ellos en compañía de un equipo que me ha ayudado a diseñar el plan de gobierno. Y me dijeron, la idea funciona. Está funcionando en Jamaica, está funcionando en Nigeria, y estamos dispuestos a apoyarlo para que funcione en Honduras. Y tenemos materiales que le vamos a remitir de los estudios que hemos hecho, porque sí funciona la idea. Pues a mí no es una burrada que me he inventado de aquí. Pues. Déjeme digerir eso, porque me ha metido mucha información que tengo que digerirla, pensarla un poquito. Voy a aprovechar una pausa comercial para repreguntarle, porque mire lo que me ha dicho, porque esto es fundamental. Para mí, entre otras prioridades que tiene Honduras, que ya las vamos a hablar, mejorar la situación de la gente es fundamental. Ha crecido el número de pobres, usted bien lo sabe. ¿A cuánto? Bueno, tenemos un indicador que creo que está malo, Renato, porque en el 2018 aparecía 28% de gente que vive debajo de la línea de pobreza absoluta, o sea, que vive con menos de $2 al día, y al año siguiente se duplicó a 38%. Pero entonces yo le digo a las de línea, no puede ser, pues. O estaban midiendo mal antes o están midiendo mal ahora, porque no se puede duplicar en un año. Pero estamos hablando ahora casi 40% de la gente que vive debajo de la línea de la pobreza absoluta. ¿Por qué 1.500 lempiras? 1.500 lempiras no es mucho, Renato. No, pero déjeme ese asunto del ingreso básico universal, porque yo lo que quiero es hacer un resumen para ir entendiendo y que la gente vaya comprendiendo mejor. Cuando le he preguntado, en estas condiciones, ¿puede Honduras mejorar su situación económica y consecuentemente el nivel de vida de la gente? Me ha dicho sí. Y además emitió una expresión contundente: quiero convertir a Honduras en una máquina exportadora. En el primer año, me dijo, quiero priorizar la exportación de productos agroindustriales. En el segundo año de gobierno, quiero priorizar la exportación de manufactura ligera. En el tercer año, quiero que el país priorice la exportación de servicios tecnológicos, porque quiero, me dice, que el Producto Interno Bruto de Honduras, que actualmente es de ¿cuánto? De 500.000 millones de lempiras, no se nutra, dice, del consumo interno, sino de las exportaciones. Por eso mismo, reafirma, mis ejes son una economía de exportación
Me habló de su segundo eje, un ingreso básico universal, de darle dinero a la gente, y en este asunto tenemos experiencias que no son muy buenas en transparencia. Entonces, vamos a ir diseccionando cada cosa que me diga y darnos el tiempo de hacerle la repregunta. Porque usted me dice, esto va a funcionar bien. Darle dinero mensual a la gente funciona bien. Creo que no ha funcionado del todo bien porque yo no miro que la pobreza se reduce en Honduras. Entonces, ¿dónde marca Yanni Rosenthal Hidalgo la diferencia entre regalarle dinero a la gente, como lo hacen estos, y lo han hecho otros atrás, y lo que él propone para mejorar las condiciones de vida de la gente? Además, me habla de 54.000 millones de lempiras. El proyecto de presupuesto que tenemos en el Congreso actualmente, ¿sabe de cuánto es? 250.000 millones de lempiras. Un poco más, 300.000 millones bueno, el proyecto, de lempiras. para el otro año, perdón. Pensé que me decía el proyecto de presupuesto. Entonces, me deja un poco atolondrado de dónde va a sacar 50.000, un poco más de 50.000 millones de lempiras para ir aplicando ya desde el próximo año, en el escenario que fuera presidente, este bono que él le llama ingreso básico universal. Así que atentos, porque estamos hablando de un punto clave: cómo generar riqueza en Honduras, cómo atraer la inversión, que es punto básico también, atraer la inversión extranjera y estimular la inversión nacional para que se materialice todo esto que usted está planteándole a la gente, y consecuentemente generar empleo, que lo necesitamos. Después de la pausa comercial, sigue en Frente a Frente Rosenthal Hidalgo, candidato presidencial del Partido Liberal de Honduras. Quiero una opinión breve, Yanni. Vamos a elecciones el 28 de noviembre. La moneda está en el aire. Hay 3 personas con probabilidades de ganar la presidencia de la República: Narri Afura, del Partido Nacional; Xiomara Castro, del Partido Libertad y Refundación; y Yanni Rosenthal Hidalgo, del Partido Liberal. Le hago esa introducción porque no es de descartar, la moneda está en el aire, no es de descartar el escenario en que el candidato del partido oficialista, Partido Nacional, gane las elecciones, pese a todas las dificultades que los hondureños sabemos hemos pasado en estos últimos 8 años. Pero para poder valorar toda esta propuesta económica que está haciendo hoy, quiero saber de Yanni Rosenthal Hidalgo su impresión en el caso que no fueran los nacionalistas que ganaran el 28 de noviembre, ¿cómo nos dejan la economía? La dejan sumamente deteriorada y se va a requerir de un gran esfuerzo para sacarla adelante. Y por eso los hondureños también tienen que comprender que este 28 de noviembre no solo se trata de sacar a los nacionalistas del poder, sino también de sacar a Honduras de la crisis. Son 2 cosas las que tenemos que lograr, porque tampoco vamos a ir a buscar una opción que, como me dijo un consultor el otro día, mire, me dice, es como que su casa esté llena de cucarachas, y usted por matar a las cucarachas le pega fuego a la casa y se queda sin casa. Entonces son 2 cosas distintas. Claro, usted quiere sacar las cucarachas de la casa, pero quiere también al día siguiente tener una casa que pueda reconstruir y pueda prosperar y pueda avanzar. Cuando me dicen nos dejan la economía deteriorada, explíqueme qué significa economía deteriorada. Bueno, una economía donde el desempleo está muy alto, donde el alto costo de la vida afecta mucho a los hondureños, donde no es posible encontrar oportunidades para los jóvenes, donde no hay empleos dignos y bien pagados, donde tampoco hay un crecimiento económico importante. Este año sí lo va a haber, pero es como un rebote de la contracción de 10% que hubo el año pasado. Pero de ahí para adelante no hay motores de crecimiento que hagan al país crecer al ritmo que ocupamos para prosperar. Y un endeudamiento extraordinario, que usted lo ha mencionado en los últimos programas aquí, súper endeudado el gobierno, lo cual le reduce al gobierno la capacidad de poder actuar hacia el futuro. Un presupuesto de 300.000 millones de lempiras que supera el 50% del Producto Interno Bruto, o sea, un peso del Estado demasiado grande que impide que el sector privado pueda prosperar. Entonces, cuando usted me dice, les prometo, hondureños, en el primer año, en esa idea mía de convertir a Honduras en una máquina exportadora, que ese primer año, o sea, el 2022, vamos a primar la agroindustria,
la agroindustria. En este momento, ¿qué porcentaje de exportación tiene la agroindustria? Como una tercera parte. Desde las exportaciones de Honduras. Sí. Y la idea suya es exportar el próximo año en esta área, ¿cuánto? Bueno, lo que ocurre es que Honduras tiene algunos tratados de libre comercio, especialmente con Estados Unidos. Y le voy a poner un ejemplo puntual. Las plantas procesadoras de pollo en Honduras llevan más de 10 años tratando de exportar pollo a Estados Unidos y nunca se los han dejado. Y todos los países del mundo, cuando tienen una relación comercial, tiene que ser recíproca, bilateral. Y Estados Unidos aquí exporta lo que quiera. Exporta pollo, exporta puerco, exporta Porque carne. hay un tratado de libre comercio. Bueno, pero nosotros lo estamos respetando. Y allá hay medidas no arancelarias que impiden poner en pleno funcionamiento el tratado de libre comercio que firmaron con nosotros. ¿Porque no hemos tenido capacidad de negociación o qué? Porque no hemos tenido el respaldo del gobierno para el sector privado que sí ha hecho las inversiones necesarias para poder cumplir. Por ejemplo, la planta de Cargill aquí, que es una compañía americana, ¿verdad? Es una planta muy grande. Y tal vez no debería decir nombres de empresas porque cobran la publicidad aquí, pero hay una planta aquí que es de americanos. La han puesto a punto para poder exportar, al nivel de una planta americana. Y la otra planta grande que hay aquí también lo ha hecho. Y han hecho esfuerzos grandes para poder exportar. Y les inventan un requisito y otro, y van 10 años y nunca logran exportar. Entonces eso Honduras tiene que resolverlo y tiene herramientas para resolverlo. Porque el comercio es dando y dando, pues si va a venir para acá todo lo que ellos quieran, también a nosotros nos tienen que dejar exportar algo para allá, ¿verdad? No puede ser un tratado de libre comercio unilateral donde solo nosotros vamos a estar comprando todo. Lo segundo, en el marco del mismo tratado, hay algunas cosas que se pueden hacer en este momento, que le conviene al propio Estados Unidos. Ahora el arancel para el maíz y para el arroz ha bajado muchísimo y pone una situación muy precaria a los productores locales porque no pueden competir con los productores americanos. Pero hay salvaguardas en el tratado. Hubo un huracán Mitch aquí, un huracán Eta, un huracán Iota, que perjudicaron mucho a Honduras. Y estoy seguro que si Honduras buscara acogerse a la salvaguarda para tener un arancel temporal y poder ayudarle a los productores locales a que puedan producir aquí localmente, también se podría. No es parte del concepto de exportación, pero es parte del Tratado de Libre Comercio. Luego, Honduras solo tiene, creo en este momento, si no me equivoco, 12 tratados de libre comercio, de los cuales 4 son de alcance parcial y 8 son tratados completos. Compare eso con usted con México, que tiene 28. Entonces, es mucho más atractivo para una empresa ir a invertir en México que en Honduras. Entonces, Honduras tiene que ampliar ese número de tratados. Hoy hay limitaciones para poder crecer en la palma africana. El precio de la palma africana está buenísimo, pero es difícil el acceso al crédito, especialmente para los pequeños productores, porque el gobierno nacionalista ha tratado de cerrar Banadesa. No pudo cerrarlo porque se requiere de una aprobación de 86 votos, porque en la Constitución de Honduras dice que para cerrar una institución autónoma se ocupan 86 votos y la bancada liberal se los impidió, pero de parte de ellos ya lo hubieran cerrado. En el gobierno liberal vamos más bien a capitalizar Banadesa, a fortalecerlo, que es un banco, se llamaba Banafom, y fue un gobierno liberal que lo convirtió en Banadesa y lo puso al servicio de los productores, para que puedan acceder al crédito los productores que quieren exportar. No necesariamente tienen que el productor exportar directamente, ¿verdad? Hay productores de camarones que venden a las plantas procesadoras y así exportan. Hay productores de café que le venden a los beneficios y por ahí exportan. Productores de ganado que le venden a las plantas procesadoras y por ahí exportan. Entonces no es que tiene que ser el exportador directamente el productor. Pero también en eso nosotros queremos apoyar a que más productores independientes tengan la capacidad de exportar, ayudarles a que aprendan cómo, y a maximizar los precios también. Por ejemplo, en el sector café hay ahora una serie de certificaciones que ellos pueden obtener. Si no me equivoco, son 6 certificaciones. Y les hace una diferencia de $30 en el quintal si las obtienen todas. Entonces eso se hace más fácil para un productor grande, un chiquito no puede. Dos cosas, me está hablando que en el primer año, y repito esto, primará la exportación de productos agroindustriales. El productor agrícola nuestro se queja mucho de que no tiene recursos. Me está hablando usted que va a capitalizar Banadesa, pero aquí el gobierno se queja de que la banca privada de la que usted formó parte también es muy agarrada para facilitar recursos en esa área.
continuaríamos con el mismo problema. Entonces, ¿qué haría usted en función de estimular a esa banca privada para ofrecer créditos a este sector que usted prima para que exporte el próximo año? Mire, en eso hay un problema del riesgo para los bancos. Número uno, porque las garantías son rurales y cuesta lo que llaman los bancos reciclarlas. O sea que si no le paga y el banco se queda con la propiedad, le cuesta venderla y se la pueden invadir. Número dos, porque la rentabilidad de la agricultura no es tan alta y entonces ves que la fuente de pago no es atractiva para los bancos tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se atrasa en el pago el cliente, el banco tiene que ir haciendo una reserva y eso le perjudica mucho al banco. Es un tema que me tomaría bastante tiempo explicarlo. No, pero me está respondiendo como banquero o como exbanquero. Y yo le estoy preguntando, ¿cuántos recursos habrá para estimular a este sector y que exporte como usted lo pretende? Pues le estoy diciendo por qué no le quieren prestar, pues para explicarle qué es el cambio que hay que hacer. Pero me voy directo al cambio. Mire, hay categorías de riesgo del 1 al 5. Yo agregaría una categoría 6 solamente para sector agrícola, que le simplifique a los bancos poder prestar sin tener que tomar tanto riesgo, o si toman el riesgo que no les va a perjudicar en su capitalización y en sus índices de adecuación. Eso es la respuesta, sencilla, desde el punto de vista bancario. Eso lo que hace es que el banco pueda tomar más riesgo, pueda prestarle al productor, y que si no le paga el productor, no le perjudica al banco tanto en su capitalización. Y entonces el banco tiene más apetito para ese riesgo. Y se ha estado discutiendo aquí en el Congreso el tema de la categoría 6 y la Comisión de Bancos no ha querido porque es bien cerrada, pero ese es el concepto para lograr desarrollar el sector agrícola para que haya más producción. ¿Seguiría con esa Comisión Nacional de Bancas y Seguros o la cambiaría? ¿Las personas que están ahí? ¿Sí? No, okay. El Partido Liberal tiene buenos liberales para que puedan dirigir. O sea que las cambiaría. Claro, sí, ellas son nacionalistas. No, porque hay gobiernos que dejan, a pesar de que son de otro partido, dejan a esas personas en su función de su capacidad de experiencia. Pero usted me dice, no, lo sacaría porque el Partido Liberal tiene mejor gente para desempeñarse ahí. No solo por eso, sino que porque este gobierno le ha hecho mucho daño a Honduras. Ha sido un gobierno grosero con Honduras, ha hecho sufrir al pueblo de Honduras. No merecen gobernar. Tienen al país y a la población en una situación muy dura y tienen que irse y tiene que venir un nuevo gobierno con gente nueva. O sea, ¿usted cree que sí pueden aplicarse políticas que estimulen a los bancos por fin a prestarle o a darle crédito a la gente del campo? Sí, creo. Porque si no, no va a lograr ese objetivo de la exportación. Sí, creo. Además, también hay cosas que el gobierno ha hecho y que ha prometido y después no ha cumplido, y esa falta de credibilidad del gobierno también afecta. Por ejemplo, el programa de garantías complementarias. Cuando el gobierno le dijo a los bancos, si no te paga el productor, yo te voy a pagar la mitad. Y entonces cuando vino el banco y dijo, mire, este productor no me pagó, págueme, el banco no le pagó. El gobierno no le pagó, perdón. Entonces, eso puso el programa de garantías complementarias en una situación de poca credibilidad. Entonces, eso hay que corregirlo también, ¿verdad? Yanni, de nuevo está volviendo ese problema de la tenencia de la tierra. Ahí los campesinos están advirtiendo que van a tomar medidas de presión porque se reformó el Código Penal y ahora el delito de la usurpación se paga con cárcel. En este aspecto, ¿cómo está ubicado y cuál es su planteamiento? Mire, yo creo que ha habido mucha desinformación con respecto a las reformas al Código Penal que se hicieron recientemente en el Congreso. Hay unas que sí están bien chuecas, pero hay unas que protegen la propiedad privada. Específicamente, cuando se cambió el Código Penal, se estableció de que para poder usted desalojar los invasores tenía que tener una sentencia, que toma 5 a 6 años obtenerla, una sentencia definitiva. Entonces la reforma ahora es que si invaden su propiedad y usted llega donde el juez y le dice, aquí está la escritura, esta propiedad es mía, entonces el juez le da la orden de desalojo de inmediato. Y después le dice al otro, bueno, si usted tiene pretensiones sobre este terreno, presente su título y vamos aquí a dirimir de quién es la propiedad. Pero el que estaba en posesión de la propiedad continúa en posesión de ella por mientras se dirime el juicio. Eso lo considero yo correcto. Entonces, eso también pues le da más seguridad jurídica a la propiedad privada y eso es algo fundamental para el Partido Liberal porque nosotros somos el partido de las libertades públicas, de los derechos humanos, de los derechos de propiedad. Y después voy a hablar un poquito de eso. Entonces también para los bancos va a ser más atractivo, porque si sabe de que la propiedad se le van a invadir y puede conseguir una orden de desalojo rápido, entonces el banco ya tiene más interés en prestar sobre esa propiedad. Me habló así rápidamente de Capitalizar Banadesa, un banco que
la percepción que tenemos es que se está muriendo. Por favor, si me puede profundizar cuáles son sus proyectos con el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola. Bueno, no es que está muriendo, es que lo están matando, porque lo han tratado de cerrar, ¿verdad? Por ejemplo, le tienen prohibido abrir cuentas ahora. Y entonces, ¿cómo va a captar recursos si no puede abrir cuentas? Entonces, yo creo que por muchos años, el Banco Nacional de Fomento fue formado creo que en el 54, algo así. Y en el periodo también liberal del 57 al 63 se hicieron otras grandes instituciones, el Seguro Social, la Reforma Agraria y el Código del Trabajo. Todo eso lo ha destruido el gobierno nacionalista. Fíjese bien, lo que era Banafom, que después se convirtió en Banadesa, lo tratan de cerrar. A la Reforma Agraria le ponen una ley de modernización agrícola, la destruyen. Al Código del Trabajo le ponen una ley de trabajo por horas, lo destruyen. Al Seguro Social lo saquean completamente, lo destruyen. Prácticamente que todas las conquistas que el Partido Liberal le había dado al pueblo de Honduras, las arruinaron todas el gobierno nacionalista. Y entonces ahora tenemos que regresar los liberales a volver a hacer lo que ya habíamos hecho, además de las cosas nuevas que estoy planteando. Pero no podrá negar que ha habido mucha corrupción en Banadesa, con donaciones y todo eso que ha afectado a la misma institución financiera, que le ha restado credibilidad y que al final afecta a los propósitos de que sea un banco para darle créditos a la gente que debe producir en el campo. Ya no podemos volver a hablar de condonaciones en Honduras. Esa palabra no. O sea, sí apoyar con readecuaciones, darle facilidades de pago, dar plazos más largos, dar tasas más bajas, pero condonaciones creo que es una mala palabra. Al final no fue el banco que condonó, sino que fue el Congreso Nacional que aprobó reformas para condonar. Es correcto. Pero el banco, hay muchos cuestionamientos sobre los créditos que otorgó. No sé si tiene alguna política especial en función de fortalecer ese banco, pero bajo un comportamiento diferente. Bueno, el banco tiene futuro. Los propios funcionarios que están ahí en el banco han presentado un plan de reactivación para el banco que está bueno. ¿Qué pasa? Voy a volver a algo que dije al principio, Renato. Mire, le dije de los planes que había hecho este gobierno, el plan 2020 que hizo en el 2014, y luego un plan de gobierno que hizo 2018-2022. Si usted lee esos planes, hasta votara por ellos, porque están buenos los planes. Pero hubo una falta de capacidad del gobierno nacionalista de poder aplicar esos planes. Fueron completamente incapaces en ese sentido. Y entonces, hoy tengan cuidado los hondureños, ¿verdad? Porque aquí nosotros estamos conociendo los planes de gobierno de cada uno de los partidos. Están conociendo el mío, están conociendo el de Libre y están conociendo el Partido Nacional, que son las tres opciones que hay que puedan ganar. Y les recuerdo que las cosas que yo he dicho en el pasado que voy a hacer, las he hecho. Yo fui ministro de la Presidencia. Cuando fui ministro de la Presidencia hicimos un sistema de indicadores para poder medir a los ministros, para asegurarnos que estaban haciendo las cosas que les pedíamos que hicieran. No les gustaba a los ministros, porque salían aplazados, pero lo implementamos. Y hicimos que la economía funcionara de esa manera. Son los 2 años que la economía más ha crecido en el siglo XXI, el 2006, el 2007. Los 2 años que más se generó empleo, el 2006 y el 2007. Y además hice otro sistema de indicadores para convencer a la cuenta del milenio que nos diera los $200 millones que nos dio. Porque ellos nos medían únicamente con un indicador de corrupción y otros indicadores, pero ese indicador de corrupción era bien difícil de cumplirlo, porque eran unas encuestas. Entonces yo hice 25 metas y les dije, miren, no me midan con la encuesta, porque yo como le voy a meter a la cabeza al hondureño que ya no es corrupto Honduras en un año, mídanme con estas 25 metas. Si las cumplo, me dan el dinero. O sea, se lo dan al gobierno, pues no a mí va. Y los convencí y cumplimos las 25 metas. Y con esas 25 metas logramos que desembolsaran los $200 millones. Entonces, hay un tema de ejecución en el gobierno, que yo he demostrado que sé cómo hacerlo. Ok, yo solo quiero decirle a la gente que estoy priorizando este tema porque Yani nos está hablando que en el primer año de gobierno va a priorizar las agroexportaciones. Y yo me pregunto, ¿cómo? Y al preguntarme cómo tengo que hacerle estas preguntas y repreguntas, sé que para primar y aumentar las agroexportaciones se requiere de que la gente en el campo tenga capital. Sin capital, muy difícilmente ellos se modernicen y puedan lograr ese objetivo. Además, me ha priorizado el Tratado de Libre Comercio. Sabemos que muchas de nuestras exportaciones van hacia el mercado de los Estados Unidos. Él habla que necesita algunas reformas ese Tratado de Libre Comercio en función de obtener más beneficios los hondureños. Y me preguntaba, con su actual situación en las relaciones con Estados Unidos, ¿cree que Yani Rosenthal Hidalgo podría facilitarse o ser un obstáculo en esas negociaciones?
Mire, el tratado está hecho. Yo no es que voy a negociar con el presidente de Estados Unidos ni él conmigo un tratado de libre comercio, eso lo van a negociar a nivel de los viceministros de comercio. Entonces la relación entre los países que ha existido por 200 años va a seguir existiendo, independientemente de quién sea el presidente. Aquí han habido presidentes buenos, presidentes malos, han habido dictadores, han habido militares en el gobierno y la relación siempre ha continuado. Entonces eso no es un tema. Ahora, regresando a lo de la agroexportación. Para ir concluyendo con ese tema, porque quiero que me dé el espacio para hablar de lo del IBU, del ingreso básico universal después. Hay otro tema que es muy importante, que es el de la burocracia, que impide poder crecer rápidamente las exportaciones, porque se requiere demasiado permiso. Entonces nosotros queremos descentralizar los permisos. Una de las metas que me estoy poniendo es que al menos las 18 cabeceras departamentales puedan emitir permisos ambientales, que no tenga que venir un productor de cualquier parte del país, desde Ocotepeque, o de Islas de la Bahía, o de Choluteca, a Tegucigalpa para sacar permisos, que lo pueda hacer al menos en su cabecera departamental. Hay apenas unas poquitas municipalidades que pueden permitir permisos ambientales ahora. Tegucigalpa, San Pedro Sula, Puerto Cortés, Roatán, que está a punto de ser certificada, y creo que una o dos más, son todas. Miren, Roatán, si quieren sacar un permiso ambiental, tienen que venir a Tegucigalpa, que vale más de 10.000 empiras el pasaje, y tienen que venir varias veces. Si quieren obtener un pasaporte, tienen que ir a La Ceiba. Si quieren sacar un permiso para la Marina Mercante, tienen que venir aquí también a Tegucigalpa. ¿Qué tiene que estar haciendo la Marina Mercante en Tegucigalpa? Aquí no hay ningún barco. Van a navegar ahí en la Quebrada del Sapo. Entonces, eso debería estar donde están los barcos pesqueros de Honduras, ¿verdad? Para facilidad de la gente. Entonces, tengo un concepto de descentralizar lo más que pueda de la administración central hacia las municipalidades para facilitar las inversiones también, eliminar la burocracia, simplificar los procedimientos y que sea menos los costos transaccionales burocráticos para los productores. Y pasemos justamente, porque era la última pregunta que le haría sobre este asunto de las agroexportaciones, que me ha dicho las pienso primar en el 2022 en caso de ser presidente, en el 2023 la manufactura ligera, ya usted nos anticipó, nos explicó cómo por la situación de China, y en el tercer año de gobierno primar la exportación de servicios tecnológicos. ¿Cómo no primar esto? Es que esto crea riqueza, y cuando se crea riqueza se genera empleo, y yo soy de los que parto de esta premisa: el país necesita empleo. Por eso no se me sienta aburrido si no le estoy preguntando sobre las coyunturas, si va a hacer alianza con Libre y Narrala, si es cierto lo que están diciendo los opositores, que él está haciendo migas con el Partido Nacional. Espéreme las coyunturas para un momento. Yo en eso soy bien serio. Me importa el candidato que me convenza que va a ser capaz de aplicar políticas públicas para generarle riqueza al país y que la gente tenga mejores condiciones de vida. Me importa el candidato que me diga cómo va a generar empleo, por el montón de gente desempleada y el subempleo que hay en el país. Me importan esos puntos porque son fundamentales si yo quiero tener, con la riqueza que se genere, buenos hospitales, buenas escuelas y la gente con mejor humor en el país, con un sentimiento que vive en un país con más dignidad, que no los trata mal. Ahora, el asunto este del ingreso básico universal. Me habló usted de 54.000 millones de lempiras para regalarle dinero a la gente porque cree que eso puede mover la economía. Por favor, profundíceme, porque yo sobre estas transferencias condicionadas todavía no estoy muy convencido por la experiencia de Honduras. Esta no es una transferencia condicionada, es una transferencia sin condiciones. No tiene que tener cumplir con ningún requisito más que tener su cédula de... Pero las condiciones no son malas cuando le dicen, te doy dinero, pero si vas con tu bebé al hospital, si lo mandas a la escuela. Es cierto, pero esa es otra cosa. Este es otro concepto. Este es un concepto de entregarle el dinero a la gente para desarrollar la economía a través del circulante. Entonces, no ponemos más requisitos que tener la cédula de identidad para poder obtener el bono. Lo primero es que nosotros vamos a prohibir las transacciones en efectivo en el gobierno central. No va a haber más efectivo. El gobierno no va a usar efectivo en ninguna transacción para evitar la corrupción. Ya el Banco Interamericano de Desarrollo ha apoyado a Honduras en tener una plataforma para poder transferir electrónicamente los bonos y utilizar un montón de herramientas que existan ahora, desde las transferencias a los teléfonos que tiene cada persona, transferencias a billeteras electrónicas o transferencias a cuentas bancarias. Entonces, podemos eliminar toda la burocracia, que lo que anda haciendo es robándose los bonos que tiene el gobierno nacionalista, son sus activistas nacionalistas
Y es que le llega, me cuentan a mí los productores en el interior, que cuando llega el activista nacionalista con el bono tecnológico le dice, aquí está la semilla, y el campesino le dice, ay, el fertilizante. No, no vino, le dice, se lo roban y lo venden. Y entonces tenemos una infraestructura montada por el gobierno que lo que está es robándose la mitad de lo que están regalándole supuestamente a la gente más pobre. Entonces mejor le damos el dinero al productor para que él compre sus cosas, depositado a su cuenta, o lo utilice en lo que él quiera, en lo que él considere necesario. Una suma pequeña, si es cierto, 1.500 lempiras, pero suficiente para adquirir lo indispensable. De los 54.000 millones, como lo vi que me quedó, que no me cree mucho por ese monto. Con reserva. Pues vamos a hacer las cuentas, mire. En Honduras, por la presión fiscal, el gobierno recupera el 20% de todo lo que invierta, porque el gobierno recauda 20% del PIB. Entonces, si el gobierno tira a la calle 54.000 millones, va a recuperar 11.000 millones. Quedan 43.000 millones. Hay 10.000 millones de bonos que vamos a readecuar, quedan 33.000 millones. Es lo que ocupamos, 33.000 millones. Más o menos son 1.500 millones de dólares. Poco menos de 1.500 millones de dólares. Entonces, 1.300 millones de dólares, perdón. Ahora, de acuerdo al FOSDE, el Consejo Nacional Anticorrupción, y el representante para el Triángulo Norte de los Estados Unidos, el señor Ricardo Zúñiga, que lo dijo en el Encuentro Nacional Empresarial, este gobierno se roba 3.000 millones de dólares al año. La cuarta parte del presupuesto, la octava parte del Producto Interno Bruto de Honduras. 3.000 millones de dólares al año son casi 75.000 millones de lempiras. Me lo dice en el mejor sentido liberal de la palabra, que este gobierno se roba al año 3.000 millones de dólares. Sí, se le estoy dando cifras que no son mías, del CNA, del FOSDE y del señor Cuando Zúñiga me dice Jones. se lo roban, para volver más sencilla la palabra, se lo huevean. Eso hace más ricos a muchos políticos en el actual gobierno. Es correcto. Entonces lo que nosotros queremos ahora es que esos políticos dejen de meterse ese dinero en sus bolsillos y que ese dinero vaya al bolsillo de los hondureños. Esa es la diferencia que va a haber. No todos los 3.000 millones de dólares que han sido cuantificados como corrupción por el FOSDE y el CNA son fácilmente recuperables. Hay una parte que tiene rigideces, como dicen los economistas, porque están metidos en contratos de gente que fue astuta, que consiguió un contrato con un sobreprecio, de ahí fue a descontar ese contrato a un banco o a 8 bancos, porque el contrato era muy grande, y ahora hay 8 bancos que son los dueños de los ingresos de los contratos, y si el gobierno cancela el contrato, a quien va a fregar es a los bancos, no al corrupto que hizo el negocio. Entonces no todos los 3.000 millones son fácilmente recuperables, pero más o menos 2.000 millones sí. Son dinero que se roban contante y sonante y que se puede recuperar y que puede ser parte del presupuesto y que se puede redirigir para entregárselo directamente a los hondureños. Voy a poner algunos ejemplos. Platicaba yo esta semana estuve con Quintín Soriano, que es amigo suyo allá en Choluteca. Y Muy amigo. Y al día siguiente estuve con don Carlos Miranda. Y también es amigo Carlos. Alcaldes liberales exitosos, que cuando uno va a esas ciudades uno mira la diferencia entre un buen gobierno liberal y lo que es el pésimo gobierno nacionalista. Y le digo yo a don Carlos Miranda, ¿cuánto le cuesta a usted hacer una escuela? 200.000 lempiras, me dice. ¿Y cuánto le cuesta al gobierno central? Le digo, 1.100.000 lempiras. Y por otro lado, hay aquí un programa que se llama Doni un Aula, que hace otro canal con un periódico. Ellos tienen una cosa que le llaman Proyectos Ejecutados por la Comunidad, OPEC. Ellos trabajan con los padres de familia, con materiales locales. ¿Sabe cuánto le cuesta un aula a ellos? 63.000 lempiras. Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta de la robancina que hay en este gobierno, es exagerado. Entonces, yo me he propuesto descentralizar 100% del presupuesto de construcciones escolares y entregárselo a los alcaldes y que sean ellos los que construyan las escuelas. Porque además son los que están cerca de la comunidad y saben dónde se ocupa un aula más, dónde se está deteriorando una escuela que hay que repararla y dónde hay que ir a construir una nueva escuela. Y lo mismo voy a hacer con el presupuesto de construcción de centros de salud, porque también son los alcaldes los que saben, entonces vamos a entregarle dinero a ellos. Y además ellos con el mismo dinero hacen 5 veces más obra. Y además lo hacen con mano de obra local y desarrollan la economía local en lugar de estar mandando todo desde aquí. Se ha centralizado el gobierno de tal manera en Tegucigalpa que hoy aquí se invierten 6.000 millones de lempiras en Tegucigalpa cada año de inversión pública. Y en todo el Valle de Sula, que hace un momento le dije que tiene la misma cantidad de habitantes, se invierten 1.000 millones de lempiras. Entonces yo le he prometido al Valle de Sula que vamos a subir a 6.000 millones de inversión pública allá. Pero recuerde que me está hablando de la robancina del actual gobierno
con la que usted pretende implementar este ingreso básico universal, para que no nos olvidemos que estamos hablando de ese ingreso básico universal y que le va a dar a toda la gente un porcentaje mensual. Sí. Entonces yo le expliqué a usted que se pueden recuperar más o menos 2.000 millones de dólares de los 3.000 rápidamente. Y ahí estamos hablando de 50.000 millones de lempiras. Y yo le expliqué por qué no ocupo los 54, sino que ocupo 33, porque ya me ahorré 20.000 de la otra forma que le expliqué. Entonces, si solo me hace falta 33 y hay 50.000 en la corrupción, hay. Cuando no se roba, el dinero alcanza. Entonces, hay de a dónde, Renato. Hay de a dónde. Lo que pasa es que ahorita se roban el dinero y por eso no ajusta. ¿Y cómo es que piensa distribuirlo? ¿Qué porcentajes? ¿Mensualmente? Mensualmente 1.500 lempiras para cada hondureño mayor de 18 años. En el primer año para 3 millones de hondureños, porque no ajusta para todos al mismo tiempo, ¿verdad? Y de ahí ir creciendo. Entonces, si en una casa hay un padre de familia y hay una madre de familia, los dos lo reciben. O sea, es por persona, no es por hogar. Y, por supuesto, iríamos primero a los municipios más pobres. Ya hay una línea base que existe en Honduras por la encuesta de hogares del INE y por el censo que el INE hizo. Se sabe bastante bien con certeza a dónde está la gente más humilde y a dónde tenemos que focalizar para empezar a entregar los 3.000 millones. Pero yo me pregunto... Los 3 millones, perdón. Porque hay dinero que se lo roban, palabras suyas, que se roban 3.000 millones de dólares y se lo roban. En otras palabras, se lo huevean, se enriquecen con 3.000 millones de dólares. Palabras del candidato presidencial del Partido Liberal. Pero hay otro dinero que lo entregan. Mi reflexión es... mejora la calidad de vida, saca de la pobreza regalarle 1.500 lempiras a la gente mensualmente. Como le dije yo, no es una gran cantidad, pero es suficiente para adquirir lo indispensable. Pero además, echa a andar economías que están prostradas en los pueblos pequeños. Usted es de San Ignacio, ¿verdad? El Porvenir, Francisco Morazán. Del Porvenir. ¿Y sabe cuántos votantes hay ahí? Se habrán enrolado 5 o 6.000 personas. Y más quizá. 10.000. Posible. Ok, vamos a asumir que se enrolaron 10.000 personas y que cada una de esas 10.000 personas hayan 8.000 que viven en la pobreza. Entonces ahí vamos a entregar 12 millones de lempiras mensuales. ¿Qué ocurre en San Ignacio con 12 millones de lempiras en circulación mensuales todos los meses que no están ahí ahora? 144 millones de lempiras al año que no existían en ese municipio. Lo echan a andar por completo. La economía se reactiva, la economía de ese pueblo. Y entonces ahí los comerciantes comienzan a tener más ingresos, van a invertir en construir, va a haber más trabajo para los albañiles, va a haber más trabajo para todos. O sea, cuando hay más liquidez, hay más empleo. El riesgo de un programa de estos en condiciones normales es que podría causar inflación por inyectar tantos recursos a una economía. Pero como tenemos la situación de 500.000 desempleados a causa de la pandemia, entonces estamos muy lejos de llegar a un punto de empleo pleno donde podría haber inflación. Entonces no hay ningún problema de inflación en Honduras al poder inyectar esa cantidad de recursos en el país. Como verán ustedes, he tratado de primar el tema económico bajo la premisa aquella que el país necesita generación de empleo porque hay mucha gente en una situación sumamente difícil. Otro tema que yo trato siempre de sacar a luz pública con quienes aspiran a un cargo de elección popular, especialmente con los candidatos presidenciales, es el tema de la seguridad social. Yo no sé cómo en Honduras somos tan indiferentes con la seguridad social, como si no nos vamos a envejecer. Tenemos varios años en que no se implementa un proyecto porque no han habido consensos, no se han aprobado varias leyes. Me pregunto si Yanni Rosenthal tiene un plan de seguridad social con qué convencer al hondureño, al menos para que éste diga, bueno, ese candidato le miro lógica al proyecto de seguridad social. No solo es mejorar el hospital del Seguro Social, no, es que cuando ya dejemos de trabajar, tengamos una pensión que nos ayude a vivir con dignidad. ¿No nos importa eso a los hondureños? Pensamos que siempre seremos niños y mantenidos de un hogar. Todos nos envejecemos. Nadie aquí en este momento ha debatido con seriedad e intensidad cuál es la propuesta de seguridad social que nos tienen los candidatos. Y ese tema sí quiero hablarlo, pero además que me permita
preguntas coyunturales del momento que la gente esté esperando, y todo esto será después de la pausa comercial. Es difícil abarcar todas las temáticas en 2 horas. Los gringos hacen 3 y hasta 4 debates presidenciales para abarcar muchos temas. Pero yo fui al debate y no llegó nadie. Ese es un punto válido para usted. Y además había otro debate el 7 de noviembre, el COEP, que yo confirmé desde el primer momento. Yo le solicité a la candidata designada presidencial, Yadira Bendaña, que ella coordinara todo este tema de los debates. Y trabajó duro ella. Y José Luis Moncada también le apoyó a ella para el tema del debate de San Pedro Sula y el tema del debate del COEP. Allá fui solito yo a San Pedro, no llegaron los demás. Y aquí en Tegucigalpa se retiraron todos. Y anteayer el COEP dijo: cancelamos el debate porque nadie quiere participar. Y yo escribí ahí en mi Twitter: yo sí quiero participar, y se los hemos estado diciendo. Y Yadira se lo ha estado diciendo al COEP. Nosotros estamos preparados para participar el día que hagan el debate. Y debo decirlo que parece ser el único de los candidatos presidenciales con posibilidades de triunfo que no le rehúye y no teme debatir, y eso hay que reconocérselo, Yanni. Vamos a la pausa y volvemos. Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Ya, es que... Bueno, esto lo puede ver en tunota.com. Hoy será extraditado a Estados Unidos el supuesto narco hondureño Freddy Mármol. Bueno, pues esta noticia la puede terminar de leer en tunota.com. Pandemia del COVID destruirá al menos 125 millones de empleos en 2021, advierte la OIT. Secretaría de Salud analiza enviar proyecto de ley al Congreso para la obligatoriedad de la vacuna contra la COVID. Fuerzas Armadas deberán garantizar orden e imperio de la Constitución en las elecciones, afirman analistas. Son algunas de las notas que usted puede leer en tunota.com por cortesía de Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Banco de Occidente. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Miren, vamos a ir con preguntas rápidas, pero en la pausa Yanni me estaba explicando algunos elementos adicionales sobre este ingreso básico universal que dice del tema, habló con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué le dijeron? ¿Que era populismo? ¿Que era gastar el pisto? Bueno, mire, hay gente que dice que esto es como populismo o socialismo. En realidad es el futuro del capitalismo, porque se convierte en una herramienta para los emprendedores, porque le vamos a permitir al consumidor, al ciudadano, mejor dicho, a cualquier ciudadano, que pueda obtener préstamos contra el ingreso básico universal hasta 2 años. Es decir, puede ir a un banco, a una caja de ahorro o una cooperativa. ¿Qué es lo primero que le piden a un banco si usted va a pedir un préstamo? Una constancia de trabajo, y si no la tiene no le van a dar el préstamo. Pero tenemos la mitad de los hondureños viviendo en el sector informal, no pueden presentar una constancia de trabajo. Ahora van a poder ir y van a poder decirle: mire, ocupo 36,000 empiras porque tuve un accidente mi hijo y ocupo el dinero para curarlo, para una emergencia de salud, o porque quiero poner un negocio, o porque quiero terminar mis estudios, o porque quiero ampliar mi pulpería y para tener más mercadería ocupo más dinero. Y va a poder ir a sacar 2 años de IBU, de bono universal. Son 36,000 empiras. Y si no paga el préstamo, el banco cobra del bono y el banco no tiene riesgo, y entonces tiene una garantía. Va a servir como garantía el ingreso básico universal para apoyar a los emprendedores y para apoyar a los estudiantes que quieren desarrollarse, o para cualquier otro uso como lo desee el ciudadano. Porque yo creo, como liberal, en las libertades públicas. Y una de las libertades es que el gobierno no le tiene que andar diciendo a la gente qué es lo que tiene que hacer. Que le asigne el recurso y que el hondureña o hondureño lo use como mejor le parezca. Bueno, y pasemos a otras temáticas, y en orden de prioridades seguramente tendremos otras oportunidades o más oportunidades antes de las elecciones. Si no, pues hay que hacer los planteamientos ya.
para mí que el tema de la seguridad social es un tema de prioridad uno en el debate electoral y me sorprende cómo los políticos le huyen al tema, no hablan del tema y la gente y los gremios no presionan para que los políticos nos digan qué planes tienen con la seguridad social en Honduras. El que deja de trabajar y ha cotizado al Seguro Social sale con 2.000, 1.500 lempiras, 3.000 lempiras a lo sumo. ¿Qué cantidad puede ser esa para un ciudadano de 65, 70 años, hombre o mujer, que tiene que comprar medicamentos, que de repente vive solo, que no tiene la protección de los hijos? ¿Cómo es posible que no exijamos de ellos que nos digan qué clase de seguridad social tienen prevista para Honduras, en el caso suyo, por favor? Muy bien, Renato. Existe una ley marco de seguridad social que se creó en Honduras y que nunca se implementó. Igual que pasó con la Ley General de la Industria Eléctrica, que se aprobó y nunca se implementó. El cambio fundamental que se requiere en Honduras es permitir que haya una cuenta de ahorro individual. Usted y yo ya estamos en edad de preocuparnos de estas cosas. Claro que sí. Y le voy a contar un ejemplo de mi hija, que se casó con un gringo y se quedó viviendo allá en Estados Unidos. Y ella estaba trabajando, ella estudió publicidad y estaba trabajando en una agencia publicitaria. Y le ofrecieron trabajo en una agencia más grande. Y una de las principales ventajas es que le dijeron que allá a la cuenta individual le llaman 401k, porque es la fracción de la ley de impuestos que le permite tener la cuenta. Entonces ella deposita lo que ella quiera. Ella le dice a la empresa, de mi sueldo, ustedes me van a debitar 5% y me lo van a poner en mi cuenta de ahorro. Entonces estaba en una empresa donde le daban 20 centavos por cada dólar que ella ahorraba. Entonces vino la otra empresa, le ofrece un mejor sueldo, pero además le dice, por cada dólar que vos ahorres, nosotros te ponemos otro en la cuenta. Entonces dijo ella, bueno, eso es un tremendo aumento y además libre de impuestos, porque lo que entra en esa cuenta no paga impuestos. Y en buena parte se cambió por eso. Entonces ahora ella está ahorrando el 10% de su sueldo y la empresa le está contribuyendo otro tanto depositado de esa cuenta. No puede retirar el dinero de ahí a menos que sea una emergencia, pero si lo retira tiene que pagar el impuesto. Cuando cumpla 65 años sí lo puede retirar sin pagar impuestos. Este concepto ya se aplica en otros países similares a Honduras, como en República Dominicana. Está funcionando muy bien. Y yo considero que el ejemplo de Dominicana es un ejemplo que nosotros podemos imitar aquí en Honduras para tener cuentas de retiro individuales que nos permitan a nosotros ahorrar cada uno dentro de la capacidad de su empleo y ir preparando un colchón para cuando nos toque retirarnos y no depender de nadie. Yani, si ese es el proyecto de seguridad social que usted tiene en mente, me preocupa. Yo pensaba que tenía algo más, que trascienda solo una arista de la seguridad social. Bueno, porque es que lo que es seguridad social y salud pública no es lo mismo, ¿va? No, yo lo tengo muy claro. Yo lo tengo muy claro. Yo lo tengo muy claro. Es que mire, hay 4 leyes que no se aprueban en ese Congreso Nacional, sencillamente porque el criterio de algunos sectores es que todas esas leyes tienen un objetivo, que es la privatización del seguro social. Es decir, cuando yo le pregunto cuál es su política de seguridad social si llega a ser presidente de Honduras, y me sale con solo una arista de esas, digo yo, ¿tiene o no tiene un proyecto sobre esto, Yanni Rosenthal? Claro que tengo. Y hay en mi plan de gobierno que está en mi sitio web, puede verlo usted. Ahí hay uno de 50 páginas, otro de 14 puntos que explica muchas más cosas, pero si quiere le amplío el tema. Mire, primero no confundamos. El Seguro Social tiene 2 componentes. Uno son los hospitales públicos y San Judero tiene aquí. No es cierto. O es que no tiene plan de seguridad social. No, ya vamos para allá, mire. No, que San Judero tiene aquí, le digo. No, aquí desinfectan todos los días, a cada hora. Pero en un país caribeño, un zancudito se encuentra hasta en las mejores residencias. No, yo de San Pedro, no. Correcto, así es. Pero vamos, mire. Entonces el Seguro Social tiene 2 componentes, uno que son los hospitales públicos y otro que es la seguridad social. Y tiene ahí lo que llamamos el invalidez, vejez y muerte IBM. Luego, tenemos, con respecto a los hospitales públicos, que para mí ese es un concepto separado de la seguridad social. Efectivamente pagamos todos los meses para hospital público y pagamos para IBM, pagamos los 2 componentes, todos los que tienen un empleo. Entonces, en cuanto a la seguridad social,
en cuanto a la salud pública, efectivamente hay que mejorar. Desde el punto de vista del Seguro Social, la red hospitalaria, desde el punto de vista del Ministerio de Salud también, pues, mejorar la red de hospitales primaria, la red secundaria y la red terciaria. Hace un momento expliqué yo mi idea de descentralizar lo que es la red terciaria, por lo menos en cuanto a su concepto de infraestructura, al componente de infraestructura, a las municipalidades. Me gustaría también descentralizar el presupuesto de contratación de doctores, enfermeras, etcétera, en los centros de salud, inclusive en la red secundaria, pero hay sindicatos muy potentes ahí. Entonces tampoco uno como político puede pretender cambiar cosas que son bien rígidas y creer que va a poder ir a que no se puede ir a enfrentar un sindicato tan grande sin causar una gran turbulencia, entonces no vale la pena. Entonces es mejor concentrarse en la parte de infraestructura, que es lo que es viable, posible hacer, y no pretender ir a una gran confrontación para el otro componente. Ahora, en cuanto a lo que es la pensión, que es lo que es seguridad social. El Seguro Social le sigue brindando servicios médicos a usted, aun cuando usted se retira. Entonces, en ese momento le dan la pensión, que es mínima lo que le da el Seguro Social, porque es una cuenta de ahorro de todos y de nadie. Entonces, por eso es tan importante el concepto de ir a la cuenta de ahorros individual, para que usted sepa con cuánto cuenta usted y no depender de una cuenta de ahorros general. Y en cuanto al servicio de salud pública para el retirado, pues sí, obviamente es necesario mejorar el Seguro Social, fortalecerlo. Lamentablemente lo saquearon completamente, ¿verdad? Así como también saquearon el Ministerio de Salud a través de los hospitales móviles, y esos actos de corrupción han debilitado mucho el sistema de salud de Honduras y han debilitado la capacidad de poder brindar servicios adecuados. Hoy, muchos empleados que están en el Seguro Social no quieren ir al Seguro Social y se van a una clínica privada a pesar que el Seguro Social les brinda el servicio gratis. Y eso se convierte en un sobrecosto para las empresas, un sobrecosto para los empleados, porque muchas empresas, pues, ahí tengo el caso yo ahorita de uno de los motoristas que me acompaña, y tuvo una hernia, y él no quiso ir al Seguro Social porque él no confía ahí. Entonces fue a una clínica privada, y tuvo un costo, y la empresa se lo reembolsó a él. Pero, bueno, yo se lo reembolsé a él, pero es un costo que si estamos pagando Seguro Social, entonces nosotros deberíamos de poder tener un acceso a un servicio médico adecuado. Yo presenté en el Congreso, cuando yo era diputado, un proyecto para permitir, y se dijo que era también privatización, para permitir que los empleados y la empresa pudieran escoger cuál plan de salud quieren pagar. Y no pasó el proyecto. Entonces, si los empleados de esta empresa hoy están insatisfechos con el Seguro Social y ellos con el propietario en consenso deciden que van a ir a contratar un plan médico con un hospital privado y ya no le van a pagar al Seguro Social, sino que le van a pagar el seguro al hospital privado, eso yo quiero permitirlo para que haya competencia. Y va a llegar un momento inclusive que el Seguro Social en Estados Unidos, por ejemplo, el Seguro Social no tiene hospitales. El Seguro Social lo que hace es pagarle a los hospitales, les reembolsa. Es peligroso, ¿verdad? Es una fuente de corrupción muy grande que hay en Estados Unidos, porque sobrefacturan los hospitales, y hay muchísima gente presa ahorita en Estados Unidos. Bueno, encuentro coincidencia entre lo que está diciendo usted y los proyectos que no se han aprobado ahí en el Congreso Nacional, porque justamente no se han encontrado consensos. Será una de las tareas o desafíos encontrar esos consensos para terminar de aprobar esas leyes que hacen falta. Es decir, debo admitir que no he quedado muy claro con su política de seguridad social, pero también debo admitir que los debates en Estados Unidos son 3, 4 y los candidatos saben que en el primer debate los temas que se van a debatir son política exterior, esto, lo otro, que en el segundo son estos otros temas y se preparan justamente para estar bien afinados sobre lo que van a decir. No es fácil hablar de todo y recordarse de todo en 2 horas. Yo eso lo comprendo. No, pero yo este tema lo platiqué con don José Luis Moncada porque él trabajó en ese tema y lo conoce bien.
y le dije que me fuera explicando un poco, porque no es mi especialidad. Porque yo lo he oído, es que usted le pregunta a mucha gente que viene aquí sobre este tema, y cada vez dice que no queda satisfecho. Entonces vamos a platicar un poco más después, a ver realmente qué es lo que usted busca, porque nadie lo ha dejado satisfecho con este tema en todos los visitantes que han habido aquí. Porque todo mundo viene flojito a hablar del tema. Todo mundo viene flojito a hablar del tema. Y como la gente no demanda propuestas serias sobre seguridad social, los políticos no se preparan para decirnos qué política o qué pretenden con esto de la seguridad social. Pero si quieren lo dejamos ahí porque hay otros temas. No, porque quiero que quede satisfecho. Porque yo no, es la gente. Somos todos los trabajadores que no aguantamos vivir con una pensión de 1.500, 2.000, 3.000 empiras. Entonces estamos hablando de la pensión y del servicio. Yani, es que estamos hablando de seguridad social. Yo estoy hablando de pensiones y cuando yo quiero hablar de hospitales, del seguro social también. Pero el asunto es tener la certidumbre que en mi vejez tendré una pensión digna para vivir. Pero está dispuesta a pagar por ella, porque fíjese bueno, pero de eso se trata. Porque yo sé que uno tiene una pensión digna en la medida que aporte durante sus años de trabajo. Claro, fíjese que aquí el seguro social es el 11% entre el patrono y el empleado. Y con techo, tiene un techo bien bajo. Entonces yo le digo a mi hermano César, que se había ido a vivir a Costa Rica, ¿por qué allá es tan exitoso el seguro social? Porque pagan 32%, me dice, entre el empleado y el patrono, sin techo. Entonces el ingreso que tiene el seguro social es monstruoso. Entonces el hondureño, si pretende tener un sistema de seguro social como el que hay en Costa Rica, también tiene que estar dispuesto a pagar por él, el empresario y el patrono y el obrero. Entonces estamos hablando de un nivel de ingreso y de costo para el obrero muy diferente. Pero para eso elegimos presidentes, para eso elegimos autoridades, para que en algún momento se raspen. Lo derrocan. Que cada decisión que van a tomar es en función de los intereses de su pueblo. Y yo lo que quiero saber es cuál es el proyecto que usted me presenta, compararlo con el de Xiomara Castro, si es que lo tiene, con el de Narri Afura, si es que lo tiene, y contrastarlo y decir, yo primo la seguridad social y me parece que el que tiene el mejor proyecto es fulano de tal, por este voy a votar. De eso se trata estos programas y la campaña electoral, de contrastar las propuestas, pero desafortunadamente yo debo admitir, estamos en pañales para que el resto de candidatos no quieran debatir, y ahí yo lo valoro, porque sé que es el único que trata de enfrentarse y contrastar sus propuestas y sus ideas. Andamos muy mal, muy mal. Es una democracia inmadura, es una democracia todavía que le hace falta políticos más serios, es mi percepción, puedo estar equivocado. Yo hablé de preguntas coyunturales también, hay otro tema estructural que le está afectando a Honduras, es el de la NE. Ese es un hoyo fiscal que tiene el país, no puede progresar si tenemos que utilizar recursos que deberían ir para salud, para educación, para infraestructura, pagando esa deuda que tiene esa empresa todos los meses. ¿Qué tiene pensado Yani? Y luego las preguntas coyunturales del momento, estrictamente políticas. Sé que hay mucha gente que se ha pegado al programa hoy solo para ver eso, pero debo admitir que a mí me importan también estos temas estructurales que son fundamentales para quedar convencidos que vale la pena votar por alguien. Bueno, después de la pausa. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. No, sí. Es que, bueno, el Banco Central de Honduras dice que el crecimiento económico será mayor al 6% a finales del 2021. Esta nota usted puede terminar de leerla en tunota.com. Los nicaragüenses ofrecen paquetes para venir a vacunarse contra el COVID-19 a Honduras. Y en deportes, pero antes de deportes me llama mucho la atención esta noticia. Daniel Ortega nombra a su esposa Rosario Murillo como copresidenta de Nicaragua. ¿Cuál congreso ahí? Bueno, pero como yo estoy informando de lo que aparece en tunota.com, sigo con las noticias. Hat-trick del Choco Lozano, insuficiente. A pesar de los 3 goles que hizo ayer, el Villarreal empató
ante el equipo Cádiz a 3 goles. Noticias que usted puede ver por tunota.com. Cumplimos 70 años, reiteramos nuestro compromiso apoyando al pequeño de hoy. Hacemos el grande de mañana. Banco de Occidente, 70 años. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Dale Play con Uno y arranca tu diversión. Participa por 300 lempiras o más de consumo en combustible. Muy bien, Yanni, Honduras tiene un serio problema que no se resuelve. La empresa nacional de energía eléctrica. Ahí están teniendo dificultades para poner en el mercado 9.000 millones de lempiras a través de bonos. ¿Qué piensa hacer usted para corregir este hoyo fiscal que tenemos en una empresa del Estado? Mire, primero, el hoyo fiscal es tan grande que un funcionario de uno de los multilaterales me dijo el otro día, el déficit fiscal de Honduras tiene nombre y apellido, se llama ENE. En el momento que resuelven el problema de ENE, resuelven el problema del déficit fiscal de Honduras. Así de grande es el problema. ¿Por qué? Primero porque yo no estoy seguro si toda la energía que compra el ENE la recibe. Es un tema que hay que hacer una auditoría muy precisa. Segundo, porque los sistemas están obsoletos y entonces tienen pérdidas técnicas muy altas. Y tercero, y más importante, porque no se ha querido enfrentar el problema del robo de energía y las pérdidas no técnicas que llaman, que son prácticamente una octava parte de toda la energía que la ENE compra. Entre las pérdidas técnicas y las pérdidas no técnicas, venimos desde hace años hablando de entre el 32 y 38%. Sí. Pero hubo un momento en el gobierno del presidente Carlos Flores, cuando la ENE hizo el programa 7 ciudades y las pérdidas bajaron al 17%, si no me equivoco. O sea, tiene una solución técnica el problema. Y claro, si yo... Han habido dos momentos buenos en cuanto a reducción de pérdidas que lo admiten los mismos funcionarios de la ENE. Cuando José Arriaga Yacamán fue gerente de esa empresa y en los tiempos de Rixi Moncada en el gobierno suyo y de Mel. Hay que admitirlo, así fue. Sí hubo reducciones de las pérdidas técnicas y no técnicas de la estatal. Bueno, pues el componente del programa de gobierno del Partido Liberal en el aspecto eléctrico lo escribió José Manuel Arriaga Yacamán. Espero que no haberlo quemado aquí, pero... él es un buen liberal y él nos ayudó y él redactó eso. Está bien hecho. Nos explica cómo reducir las pérdidas técnicas, cómo cumplir con la Ley General de Industria Eléctrica. Una ley que fue aprobada en el 2014. Yo era diputado, trajeron unos consultores de Guatemala. Y yo conozco el tema de cómo funciona en Guatemala y sé que ha funcionado bien. Ha funcionado bien el operador del sistema, ha funcionado bien el sistema de compra de energía más económico, ha funcionado bien permitirle a los grandes productores venderle directamente a los grandes consumidores y ha permitido también la escisión del sistema eléctrico en los tres componentes y la inversión privada en cada uno de los componentes para poder reducir las pérdidas, poder reducir los robos, poder ir haciendo un sistema eficiente y poder, más importante que todo, llegar también con un precio más económico al consumidor. Hay grandes consumidores ya en el Valle de Sula que le están comprando directamente a grandes productores. Si le compraran al ENE, le estuvieran comprando en estos momentos como a 15, 16 dólares el kilowatt, el megawatt, perdón. Y se lo compran directamente al gran productor a 10 centavos. O sea, se ahorran una cantidad importante, casi una tercera parte del valor del kilowatt, o megawatt en este caso. Entonces, eso debe ampliarse, debe permitirse que pueda haber más transacciones privadas entre los consumidores y los productores para sacar esa parte del ENE y que la ENE se pueda enfocar en lo restante. Ahí tenemos el problema de los sobreprecios en la compra de la energía. Como expliqué hace un momento, el CNA considera esos sobreprecios como una parte de la corrupción del gobierno y no son fáciles de corregir porque son contratos a largo plazo y son
inclusive cosas que el gobierno fue el que salió a ofrecerlas, como en el caso del precio de la energía solar. El gobierno fue el que inventó, que dijo, pago 15 centavos por kilowatt, más 3 centavos al que lo instale dentro de un año de premio. Entonces los empresarios corrieron a invertir a 18 centavos el kilowatt, cuando en El Salvador se compra a 6 centavos o 7 centavos el kilowatt de energía solar. Entonces, pero eso es culpa del ENE por andar haciendo esa oferta, ¿verdad? Entonces, hoy estamos ante un ENE que no cumple con la decisión, que la metieron en unos fideicomisos que no le han ayudado en nada, que no tiene un sistema de compra económico, que no tiene el operador del sistema que tiene que tener, que no tiene un sistema de transmisión adecuado, no tiene un sistema de distribución adecuado y no tiene tampoco la autorización para los consumidores grandes. Entonces hay trabajo que hacer ahí, ¿verdad? Bastante trabajo. Yo estoy dispuesto a hacerlo. He tenido retos iguales que esos. Mire, claro, en un tamaño más pequeño, pero mi padre le compró a don Edmond Bográn su parte de Diario Tiempo en 1987, que fue el año que yo me gradué. Entonces me dijo, anda a trabajar ahí, que está quebrada esa empresa, me dice, y enderezala. Y, claro, Diario Tiempo. Diario Tiempo. Entonces, con la orientación de él, enderezamos la empresa. Y empezó a ganar dinero. 5 años después, compró él lo que era la empacadora Alus, la convirtió en empacadora Continental. Y me dijo, andate a trabajar allá, me dice, a ver si puedes ahí también. Y pues él también me orientaba. Él era un empresario aquí como ninguno, ¿verdad? Realmente era una máquina de hacer billetes. Entonces, fui a la empacadora Continental, que ya estaba cerrada, y la reactivamos, y la echamos a andar y se convirtió en un negocio muy próspero. Y después compró la fábrica de Cementos del Norte en sociedad con varios otros socios, y me mandó a trabajar allá. Y también, mire, anduvimos buscando inversionistas para Cementos del Norte y la gente me decía, no, ¿y para qué me van a comprar esa chatarrera? Decía, eso ya no sirve para nada, está obsoleto, y la gente no quería ni invertir. Al final logramos recoger la plata y compramos la empresa entre varios socios, éramos como 20 socios. Me mandaron a mí a trabajar ahí, la enderezamos y la convertimos en una empresa próspera. O sea, lo he hecho 3 veces antes. Entonces yo también sé cómo enderezar una empresa como el ENE porque lo he hecho antes. Entonces si le digo, yo la puedo arreglar, no es porque me lo estoy inventando, sino porque sé cómo hacerlo, porque tengo la experiencia. Ahora, Yanni, usted mismo, con esta expresión, me obliga a hacerle esta pregunta. Al decirme, mi papá era una máquina de hacer billetes y me enseñó a hacer billetes. Yo, en mi formación y en mi escala de valores, yo digo, el país necesita generar riqueza. Necesita generar riqueza. Para lo que hemos dicho en el transcurso del programa, no vamos a perder más el tiempo. Ya saben para qué un Estado genera riqueza. Bien distribuida esa riqueza a través de la buena educación, de la infraestructura, de los hospitales, hay bien común. Pero el concepto como tal, una máquina de generar riqueza, se puede perder la perspectiva de la independencia de poderes, tratar de controlar la justicia. No, estamos hablando del ENE, que es una empresa. No estamos hablando de usted Estado. Me dijo, mi papá era una máquina de generar riqueza. Sí, lo es, claro. Pero, pero usted está comparando ahora dos cosas diferentes, mire. Y tiene toda la razón. Y por eso mucho empresario, cuando pasa a trabajar al sector público, fracasa. Porque el Estado es diferente que una empresa privada. La ENE es una empresa que tiene un estado de resultados con sus ingresos y sus gastos, igual que cualquier empresa privada. El resto del Estado no. El resto del Estado es otra cosa. Sí. Yo hice esa transición adecuadamente cuando pasé a ser ministro de la Presidencia y mucha gente estaba inclusive a la expectativa a ver si lo podía hacer porque no es lo mismo ser empresario que ser político. Una vez me dijo Ricardo Maduro cuando estábamos en la transición que él estaba entregando y el gobierno el liberal estaba recibiendo, me dijo, yo soy empresario igual que vos, me dice, y ya vas a ver cómo es aquí, me dice. Aquí mover la burocracia es como empujar una montaña de gelatina, me dijo. Y cuesta, me dijo, es diferente, me dice, prepárate para algo muy distinto. Y sin embargo, pues logré yo, que por lo menos que era el gabinete económico, la coordinación del gabinete económico, el Ministerio de la Presidencia, funcionara bien y atendiera a temas sociales. Y estoy consciente que el Estado no es una máquina, no es una fábrica
no es una empresa, es una cosa completamente diferente, es para redistribuir la riqueza. Ahí voy, Gianni, porque quizá para mí esta va a ser la parte más importante de este programa hoy, porque se trata de un empresario que ha sido exitoso, con un papá que fue exitoso económicamente. Bueno, era empresario, porque recuerda que a los cachurecos me quitaron los negocios, ¿no? Pero cuando un empresario se lanza a política y llega a puestos cimeros, nos preocupa que aproveche su condición política y de poder para volverse una máquina de generar riqueza para sí y para sus amigos. Eso se sale de la escala de valores que los electores en Honduras queremos. Sí queremos un hombre inteligente empresarialmente, pero que no ocupe la política para controlar instituciones del Estado o para generar riqueza para su beneficio. Queremos alguien que sea capaz de generar, con políticas públicas, de generarle riqueza a Honduras para que sean distribuidas entre la gente. Esa es la escala de valores con que yo mido a un candidato presidencial. Pues creo que usted ha escuchado los principales pilares de nuestro plan de gobierno, que están enfocados precisamente en lo que usted me está preguntando ahora. No están enfocados al enriquecimiento individual, sino más bien a fortalecer el ingreso de la gente más necesitada con el ingreso básico universal, llegar con 1.500 lempiras mensuales, 18.000 lempiras al año a cada uno de los 3 millones de hondureños más pobres, para poder en poco tiempo llegar hasta los 5 millones de hondureños. Yo en su momento fui empresario, efectivamente. Ya no lo soy. Ya no soy parte del Grupo Continental ni de ninguna empresa. Y muchos de los negocios que tenía el Grupo Continental fueron confiscados por la OAVI y por el gobierno. De una forma muy injusta, muy grosera, inclusive para mi padre, para mi familia, que les incautaron negocios que nos habíamos esforzado mucho para construirlos. Y no se me olvida a mí que la última entrevista que yo di antes de irme para Estados Unidos fue aquí. Que usted me llamó una mañana y hablamos por teléfono y me hizo una entrevista, y de ahí al día siguiente yo me fui. Entonces no hay por qué preocuparse por ese tema, porque para que hablemos un poquito de la doctrina del Partido Liberal y de la ideología del Partido Liberal. El Partido Liberal se llama así porque es el partido de las libertades públicas, de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, de los derechos humanos. Es el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a la propiedad privada y los libres mercados. Esas son las cosas que defendemos los liberales, y son cosas que le hemos perdido con este gobierno nacionalista. Ya no hay libertad de expresión. A muchos periodistas los han obligado a doblegar su espalda, a arrodillarse inclusive. Ya no hay libertad de expresión en las calles. Al que sale a marchar le tiran una lata de gas de inmediato. Y los derechos humanos a que me he referido: no hay derecho a la educación, no hay derecho a la salud pública, no hay derecho a la vivienda, ni al trabajo. Se ha perdido inclusive el derecho a la propiedad privada cuando este gobierno confisca bienes a izquierda, a diestra y siniestra. Y además no hay verdaderos libres mercados por tanta injerencia que hay del gobierno en la economía, cuando el tamaño del gobierno se ha convertido en la mitad de la economía. Pues ahora quienes se enriquecen, ¿quiénes son? Quienes están pegados al gobierno para prosperar. Por eso nosotros queremos redistribuir completamente el ingreso del gobierno y entregárselo a la gente, para que el dinero ya no se quede en el bolsillo de los políticos, sino que vaya al bolsillo de los hondureños humildes y pobres. Y debo decir que, como a cualquier político le he seguido la trayectoria por mi naturaleza periodística, sé que no es su costumbre señalar, pero hoy me he encontrado con una frase que quizá me ha sorprendido porque es la primera vez que se la escucho: que esta gente del gobierno se roba 3.000 millones de dólares al año para su beneficio personal. Y yo, que no creía que me estaba diciendo él, porque más o menos sé cuál es su mística al hablar, me está diciendo que se roban el pisto público para metérselo a la bolsa o a sus amigos. Presupuesto, dinero público. Sí, me dice, se lo roban. Y de eso que se roban, yo puedo trasladar esos 54.000 millones de lempiras en este proyecto que tengo de ingreso básico universal. Bueno, voy a la última pausa comercial y voy a resumir la pregunta más coyuntural de todas. La pregunta más coyuntural de todas es que la oposición dice que Gianni, al no formar parte de una alianza que encabece
Xiomara Castro de Celaya le está haciendo el favor al Partido Nacional porque está comprometido con el Partido Nacional. ¿Qué tiene que decir el candidato del Partido Liberal de Honduras, Yanni Rosenthal Hidalgo, en la última respuesta en Frente a Frente esta mañana, después de la pausa? Me está relatando, mejor dicho, una anécdota que le pasó ahí en la prisión, donde estuvo privado de su libertad, cuando unos fiscales de Estados Unidos le dijeron: decime cuántas cuentas tenés en Suiza. Ajá, y al final, ¿cómo terminó todo? No, yo le digo a usted que después del interrogatorio, que usted me hace es manos de seda, siento yo, después de aquello. Pues sí. No le estoy diciendo que me ponga más duro. No, la gente lo puede malinterpretar, claro. No hizo un bien con esa expresión, pero yo le entiendo lo que me quiere decir. Ajá, cuando un fiscal le demanda, decime cuántas cuentas tenés en Suiza. Sí. Pero es que había indicios de que usted tenía cuentas en Suiza. Sí, pero no había nada, pues. Entonces, pero me refiero yo que he pasado por interrogatorios duros. Pero me dijo que me iba a hacer una pregunta coyuntural. Es decir, está acostumbrado a interrogatorios donde realmente quieren sacar verdades. Sí. ¿Pero era verdad que usted tenía cuentas en Suiza o no? No, claro que no. Lo comprobaron ellos. Los de la oposición, al tomar el Partido Liberal la decisión de no aliarse con Xiomara Castro y con Salvador Narrala, lo interpretan como que usted está con los intereses del Partido Nacional y que le hace un favor al Partido Nacional, porque le resta votos a esa alianza para ganar. No gana usted y se fortalece el Partido Nacional con su voto duro. Mire, la primera persona que empezó a hablar de alianzas aquí en Honduras fue este servidor. En todos mis discursos en las internas decía: vamos a unir el partido, unir la oposición, unir el país, para poder hacer próspero el país. Entonces hemos venido hablando de unidad y de alianzas en la oposición desde el principio. En ningún momento me opongo a ellas. El partido siempre ha estado abierto a ellas. Y en ese marco hice un acuerdo con el presidente Zelaya. Yo tengo una relación muy buena con el presidente Zelaya. De hecho, el mismo día que yo aterricé aquí en Honduras, me recibió muchos liberales ahí en el aeropuerto. De ahí me fui a una cena a la casa de mi mamá, y cuando estábamos ahí, él me llamó para darme la bienvenida a Honduras. Y hicimos un acuerdo durante el proceso de las elecciones, que el que sacara más votos encabezaba la alianza, por partido. Sí, nosotros pasamos ese video hace como 15 días. No sé si la producción lo tiene para repetirlo y finalizar. Si lo tienen, pues me avisan para pasarlo. Ya solo tenemos un minuto para la respuesta final de Yanni. Entonces yo le acepté el reto. Y inclusive en mi discurso, cuando yo hablaba con los liberales, en todas las reuniones, en las concentraciones, les decía: hay que sacar más votos que Libre para que podamos encabezar la alianza. Y lo logramos. Sacamos 800,000 votos y sacaron 600,000 votos ellos. Unas semanas después me invitaron a una reunión, me invitaron a toda la oposición, doña Xiomara, en el Hotel Aurora. Y el único que atendió la invitación fue este servidor. Nadie más quiso llegar. Y ahí pues yo llegué esperando que se me cumpliera la oferta que se me había hecho. Entonces me dijeron: no, es que ya no es por partido, ahora es por candidato, y Xiomara sacó más votos que vos. Y sí es cierto, porque en el Partido Liberal hubo una contienda muy dura, que usted la conoce, donde yo inclusive fui víctima de muchos ataques de parte de mis adversarios. Yo saqué 340,000 votos, el segundo sacó 200,000 y el tercero sacó 100,000. Y en Libre casi toda la votación estuvo concentrada en Xiomara. Entonces yo estoy listo para que se cumpla el acuerdo, para que la propuesta que se me hizo de que el que sacara más votos encabece la alianza. El Partido Liberal sacó más votos, está dispuesto a encabezar la alianza, y estoy dispuesto junto con ellos a sacar al Partido Nacional, con el Partido Liberal a la cabeza, en cumplimiento de la propuesta que ellos me vinieron a hacer a mí, porque no fue que yo se la fui a hacer a ellos me la vinieron a hacer a mí. Entonces, en esa condición, si se cumple el pacto, por supuesto que estoy dispuesto a hacer la alianza y sacar a los cachurecos, que es lo que quiere todo hondureño. Y al día siguiente que lo saquemos, comenzar el proceso de sacar a Honduras de la crisis en que la tienen sumida este gobierno nacionalista. Bueno, muchas gracias, Yanni Rosenthal Hidalgo, candidato del Partido Liberal de Honduras, esta mañana aquí en Frente a Frente, cuando estamos exactamente a un mes del proceso electoral.
quién gana las elecciones del 28 de noviembre. El Partido Liberal, sin duda, y yo quiero aprovechar, Renato, porque estamos en plena campaña para pedir el voto para los alcaldes del Partido Liberal, para los diputados del Partido Liberal y por supuesto para este servidor como presidente de la República, que jamás lo vamos a defraudar. Hay hoy una derecha corrupta, una izquierda que quiere llevar al país al socialismo y en medio un Partido Liberal con propuestas claras y con un equipo de gobierno capaz de poder implementar las propuestas. Está clara la decisión, es sencilla. Si el pueblo de Honduras quiere prosperidad y salir de la pobreza, recibir su bono ingreso básico universal y una economía de exportación, vote por el Partido Liberal y la prosperidad regresará a Honduras. Gracias de nuevo, Yanni Rosenthal Hidalgo. A todos, muchas gracias. Buenos días dentro y fuera de la geografía nacional. Las mañanas del 5 a continuación aquí en el Canal Líder.